Empezaremos Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así: El ángel de Yahvé subió entonces de Gilgal a Bojim y dijo: Yo os hice subir de Egipto y os introduje a la tierra de tenía jurada a vuestros padres. Y dije: No quebrantaré mi pacto con vosotros. No quebrantaré mi pacto con vosotros. Pero vosotros hicisteis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debíais derribar. No habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual he dicho: No os expulsaré de delante de vosotros, sino que os serán espinas de vuestros costados, y sus dioses serán trampas para vosotros. Y cuando el ángel de Yahvé habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Bojim, y ahí ofrecieron sacrificios a Yahvé. Cuando Josué hubo despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada cual a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió a Yahvé, todos los hijos de Josué y todos los hijos de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quien había visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho a favor de Israel. Murió después Josué ben Nun, siervo de Yahvé, de edad de 110 años, y los sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Heres, en la serranía de Efraín, al norte de Monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero después de ellos se levantó otra generación. Que no conocía a Yahvé y las obras que él había hecho por Israel. Seguimos la reprensión del mensajero de Dios, el ángel de Dios. ¿Qué es lo que el ángel de Dios reprendió? Leemos Jueces capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: Pero vosotros hicisteis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debíais derribar. No habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual he dicho: No os expulsaré de delante de vosotros, sino que os serán espinas en vuestros costados, y sus dioses serán trampas para vosotros. ¿Qué ha hecho la generación Gilgal en la tierra Canaán? No abandonó completamente a Dios, pero reconoció la forma de vida cananeo como una forma de vida. Pensaron: no hay una sola forma de vivir en el mundo. Así como nosotros creemos en Dios, los cananeos tienen derecho a creer en sus dioses. De hecho, experimentamos muchas cosas beneficiosas en sus vidas. Empezaron reconociendo la forma de vida de los cananeos y quisieron vivir con ellos, diciendo
que la gente no puede vivir como robots y que tienen que ser flexibles. Es lo mismo que el pluralismo religioso de hoy. Leemos Eclesiastes capítulo 1, versículo del 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas de las que se diga: he aquí, esto es nuevo, ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero. Habrá memoria entre los que vendrán después. El pluralismo religioso no es una moda actual, sino que ya existía hace 3000 años. Los falsos pastores dicen que en el budismo, en el chamanismo, en el hinduismo, en el islamistas o en cualquier otra religión también hay salvación. Los monjes vienen a la iglesia. Su manera, los cristianos, y oran juntos en Corea ahora mismo. Eso es el pluralismo religioso, pero no es moda. De nuevo, ya hace 3000 años en Cananea existía. Pero esto no es nada nuevo, sino que en la tierra de Canaán también lo encontramos. Los israelitas, que no pudieron expulsar a los cananeos, reconocieron su forma de vida con una forma de vida y comenzaron a convivir con ellos. Pero el mensajero de Dios los reprende por no escuchar la voz de Dios. Dios no ordenó aniquilar todos los ídolos de este mundo. Simplemente les ordenó que no permitieran que ningún ídolo permaneciera en la tierra prometida. Pero los israelitas ni siquiera hicieron esto. ¿Cuál es la razón? En el desierto, la devoción a Dios y la pasión parecían buenas, pero estando con los cananeos se veían raros. Cuán exagerada es la idea de rechazar a toda la gente, solo por el hecho de que sus creencias sean diferentes. El problema del pueblo de Israel era que trataban de llevar una vida estable y fácil. Pero Dios les dijo que vivieran en el mundo solo por la fe. Dios les dijo que vivieran en el mundo solo por la fe. Cuando tratamos de vivir en el mundo por la fe, nos damos cuenta de que el mundo no es nada sencillo. Nos damos cuenta de que no podemos vivir en el mundo solo por la fe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar juntos.
depender de Dios, luchar por comprender la voluntad de Dios. Aquellos que pagan un alto precio y crecen en la fe, poco a poco pueden vivir en el mundo solo con fe. Que pagan un alto precio y crecen en la fe, poco a poco pueden vivir en el mundo solo con fe. Pero muchas gentes no quieren pagar precio. Las personas que han tenido una vida fácil desde el principio no saben lo difícil que es renunciar a lo que tienen. ¿Qué significa lo que dice el ángel de Dios en el versículo 3? Por lo cual he dicho: no os expulsaré de delante de vosotros, sino que os serán espinas de vuestros costados, y sus dioses serán trampa para vosotros. Que vivir por la fe en la tierra de Canaán nunca se logrará de manera gratuita. Que vivir por la fe en la tierra de Canaán nunca se logrará de manera gratuita. Fue la gracia de Dios que los israelitas fueron salvados de Egipto, pero vivir en la tierra de Canaán era algo que tenían que hacer ellos mismos. Nada se logra de manera gratuita. Si los israelitas hubieran tratado de vivir una vida difícil desde el principio, más tarde habrían podido llevar una vida de fe muy cómoda. Si hubieran intentado conquistar la tierra de Canaán, ya habrían tenido las experiencias de hundirse hasta el fondo de la vida, y a través de esas experiencias habrían aprendido a no temer a la gente. Entonces, según la palabra de Dios, hubieran podido transformar la tierra de Canaán. Pero cuando uno empieza a temer a la gente, cuando empieza a tener miedo de escuchar cosas desagradables, eso se convierte en una trampa y no puede obedecer las palabras de Dios. Repetimos, cuando uno empieza a temer a la gente, cuando empieza a tener miedo de escuchar cosas desagradables, eso se convierte en una trampa y no puede obedecer las palabras de Dios. Lo más aterrados es estar atado al hombre. Una persona que trata de quedar bien ante la gente nunca podrá vivir el mundo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo se acomodaron a los cananeos desde el principio? Terminaron atrapados. Cuando quisieron cultivar la tierra, los cananeos fueron y les enseñaron habilidades y acabar la tierra. ¿Cómo recibieron su ayuda? ¿Cómo podían echarlos? Se hicieron amigos y recibieron ayuda de ellos. No podían ser groseros. Los israelitas se enredaron
más y más en la trampa de los hombres y se vieron obligados a estancarse en la fe. Repetimos. ¿Cómo recibieron su ayuda? ¿Cómo podían echarlos? Se hicieron amigos y recibieron ayuda de ellos. No podían ser groseros. Los israelitas se enredaron más y más en la trampa de los hombres y se vieron obligados a estancarse en la fe. Tercera, la reacción de la generación de Gilgal. ¿Cuál fue la reacción de la generación de Gilgal al oír la reprensión del mensajero de Dios de Gilgal? El pueblo de Israel, que había perdido toda la pasión en la tierra de Canaán, al escuchar la palabra que predicó el mensajero de Dios, lloró mucho. Leemos Jueces capítulo 2, versículos 4 y 5, dice así: y cuando el ángel de Yahvé habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Bozim, y ofrecieron sacrificio a Yahvé. ¿Por qué lloraron tanto? Porque se acordaron de la pasión y la inocencia del pasado. En sus corazones siempre hubo un lamento. No deberíamos vivir así. El amor por Dios debe encenderse de nuevo como fuego. Debemos amar a Dios ardientemente una vez más, etcétera. En sus corazones siempre hubo un lamento. La carga en la conciencia por el hecho de haber perdido el fervor de la fe oprimía sus corazones como un plomo pesado. Luego vino un mensajero de Dios y les repitió las palabras de una vez oyeron y de las que recibieron gracia en el pasado. Esas palabras les recordó el momento en el que decidieron dedicar sus vidas a Dios, las mismas palabras con el que hicieron un voto. Escuchando esas palabras, compararon su estado en el pasado con su estado en el presente y empezaron a caer las lágrimas. Lloraron gritando. Había tanta gente llorando que llamaron ese lugar Bozim. ¿Qué significa? Gente que llora. Con esto podemos ver que aún hay amor por Dios en algún rincón de sus corazones, aunque se acomodaron con la realidad y su pasión se enfrió, aún había amor por Dios en sus corazones. Entonces pudieron los israelitas volver a los días de Gilgal, tras escuchar las palabras del mensajero de Dios, y llorar. No, era demasiado tarde. Habían sido demasiado influenciados por el mundo. Se hicieron muy amigos de los cananeos. No pudieron volver al pasado.
Del versículo 6 al 10 hay un breve pasaje sobre la generación de Gilgal. Dice así: cuando Josué hubo despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron, cada cual a su heredad, para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quien había visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho a favor de Israel. Murió pues Josué ben Nun, siervo de Yahvé, de edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Heres, en la serranía de Efraín, al norte de Monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero después de ellos se levantó otra generación. Que no conocía a Yahvé, ni las obras que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Yahvé, ni las obras que él había hecho por Israel. Los israelitas de la generación de Gilgal, que escucharon el mensaje del mensajero de Dios, no cayeron más y sirvieron a Dios por el resto de sus vidas. Con este despertar volvió un poco la conciencia de todo el pueblo de Israel. Mantuvieron el status quo y no lograron restaurar el entusiasmo y la devoción de Gilgal. El mundo en el que vivimos nunca es fácil. Este mundo es lo suficientemente astuto, sabio y fuerte como para avergonzar la devoción de Gilgal. Este mundo es lo suficientemente astuto, sabio y fuerte como para avergonzar la devoción de Gilgal. Tenían una fe romántica y creían que una pasión pura podría conquistar Canaán, pero se toparon con la realidad y se frustraron. La tendencia de nuestros tiempos es el cinismo. Hay fe, pero una fe que ya no activa. Una fe que nunca se aventura, una fe que parece muerta. El cinismo hace caer en la paz a cualquier precio, la seguridad primero. Mantener el status quo, esto es ser prácticamente ateos. Para cuando nos damos cuenta, ya nos hemos alejado demasiado y entonces ya es demasiado tarde. La tendencia de nuestros tiempos es el cinismo. La fe. Hay fe, pero una fe que ya no activa. Una fe que nunca se aventura,
una fe que parece muerta. Es prácticamente ateos. El cinismo nunca pierde nada. Dicen que creen en Dios, pero en realidad viven a su manera. Asisten a la iglesia, por supuesto, pero viven sin el Espíritu Santo, sin ningún inconveniente. Esta es una fe profundamente enferma, que tal vez no tenga cura. Las personas con una fe cínica fueron una vez creyentes apasionadas. Repetimos, las personas con una fe cínica, ¿qué significa? Fueron una vez creyentes apasionadas. ¿Qué es lo que Dios reprocha al pueblo de Israel? ¿Por qué quieren vivir fácilmente en la tierra de Canaán? Se acomodaron y tomaron el camino fácil, en vez de pensar en resolver la doble tarea de cultivar y combatir la guerra con fe. Parece que Dios quiere algo contradictorio de nosotros. Estudia mucho y vive tu vida de fe. Sé diligente en tu vida familiar y también en tu vida de fe. Trabajo duro y vive tu vida en fe diligentemente. Pero, ¿es esto tan fácil? No. Podríamos pensar que es una demanda poco razonable. Así que añadimos condiciones. Trabajaré duro en la vida de fe, después de tener éxito en el mundo. El resultado es el éxito en el mundo, pero con un completo olvidado de la fe. Repetimos, podríamos pensar que es una demanda poco razonable, así que añadimos condiciones. Trabajaré duro en la vida de fe, después de tener éxito en el mundo. El resultado es el éxito en el mundo, pero con un completo olvidado de la fe. Es por eso que Dios, desde el principio, nos dice que no tratemos de tener éxito en el mundo. Nos pide vivir con la determinación de fracaso en el mundo y que nos tachen de incorregibles. Solo entonces será fácil vivir una vida de fe. Entonces será más fácil vivir por fe, según la voluntad de Dios, cuando tratamos de levantarnos y nuevamente con el poder de Dios. Cierra los ojos desde el principio y vive en el mundo con fe, según la palabra de Dios. Repetimos. Solo entonces será fácil vivir una vida de fe. Entonces será más fácil vivir por fe, según la voluntad de Dios, cuando tratamos de levantarnos nuevamente con el poder de Dios. Cierra los ojos desde el principio y vive en el mundo con fe, según la palabra de Dios. No intentéis impresionar a la gente, ni ser aprobados.
En medio de tanto sufrimiento, se abren los ojos para ver el mundo y se desarrolla la capacidad de discernir la voluntad de Dios. No intentéis impresionar a la gente, ni ser aprobados. En medio de tanto sufrimiento, se abren los ojos para ver el mundo y se desarrolla la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Así abandonamos el mundo a cambiar de la vida. Los israelitas lloraron en Bojim, pero no volvieron a Gilgal. Lloraron una vez y ya. Podrían haber vuelto a Gilgal, pero no lo hicieron porque tenían que abandonarlo todo. Podrían haber vuelto a Gilgal, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Tenían que abandonarlo todo. Volver a Gilgal significaba renunciar a todas las posesiones de este mundo y ponerse nuevamente ante Dios con las manos vacías. Esta era la única manera de restaurar la gracia de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 8. Murió pues Josué ben Nun, siervo de Yahvé, de edad de 110 años. Se hace muchos énfasis sobre la muerte de Josué. La conquista de Canaán no fue fácil, y ahora que Josué está muerto, los israelitas están expuestos y deben ser distintos a los cananeos. Dios hizo posible mantener la fe aún sin Josué. La muerte de Josué significaba que debían dejar de depender en una persona y ser independiente. Cada uno debía defender su fe y cada uno debía pelear su batalla de fe. ¿Cómo? A través de los jueces. Los jueces mencionados aquí no son de ninguna manera héroes como Moisés y Josué. Es gente normal y corriente. Después de la muerte de Josué, Dios usó la comunidad, la iglesia, como una forma de vencer al mundo. Podemos mantener la pasión del pasado en la iglesia. Si la palabra y la oración están vivas, por muchos que fallemos y fracasemos en el mundo, podremos vivir. Si la palabra y la oración están vivas, cualquier situación, cualquier momento, podremos vivir. Y aquellos que han guardado fielmente la fe a través de la iglesia podrán llegar a madurar más. Cada vez que enfrentemos dificultades, unámonos para orar juntos, lloremos juntos y encontremos consuelo y ánimo los unos en los otros.
Cada vez que enfrentemos dificultades, reunámonos para orar juntos, lloremos juntos y encontremos consuelo y ánimo los unos en los otros, y que cada día la fe crezca. En el momento decisivo tendremos el poder para vencer al mundo y venceremos al mundo. En el momento decisivo tendremos el poder para vencer al mundo y venceremos al mundo. Lo que debemos aprender del libro de los jueces es lo grande que puede llegar a ser la gente normal y corriente a través de Dios. Jueces no es una historia de fracaso, es un libro de esperanza para la gente normal y corriente. Jueces enseña un libro de esperanza para la iglesia, para la gente normal y corriente, como nosotros. Los protagonistas del libro de los jueces son las personas comunes como nosotros. Leemos 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Primera Corintios, capítulo 1, versículo del 26, dice así: porque mira, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo difícil del mundo, lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar la fuerte. Y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloria, gloriese en el Señor. Entre los jueces hay discapacitados, mujeres e incluso vagabundos, etc. El libro de los jueces es la historia de cómo derrotaron a sus enemigos, luchando juntos con la comunidad de la fe. Aunque no fue la espléndida victoria de Moisés y Josué, Dios permitió que el pueblo viviera en comunidad a través de la gente normal y corriente, para que su pasión no se enfriará, sino que creciera más y más. Hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar al fuerte. No hay ningún sabio, pero
al escuchar la palabra, orar y alabar a Dios. Aparecen personas de fe que asestan un golpe a Satanás. Repetimos, no hay ningún sabio, pero al escuchar la palabra de Dios, orar juntos y alabar a Dios, obedecer la voluntad de Dios, aparecen personas de fe que asestan un golpe a Satanás. Un hombre zurdo apuñalada de rey de Moab con una espada, y una ama de casa clava una estaca en la cabeza de un capitán enemigo. Esta es la fuerza y la capacidad que tiene la iglesia. No hay héroes en la iglesia. Son solo gente normal y corriente que Dios renueva para que puedan vencer al mundo. No hay héroe en la iglesia. Son solo gente normal y corriente que Dios renueva para que puedan vencer al mundo, puedan vencer al Satanás. Tenemos la promesa de Dios que dice que nos protegerá. Confiando en esta promesa, volvamos a Gilgal. Volvamos al momento más miserable de nuestras vidas, cuando Dios nos encontró. Y comencemos de nuevo. Marchemos en Bogim y volvamos a Gilgal. Marchémonos de Bogim y volvamos al Gilgal. Espero sinceramente que aunque el mundo nos odie y se burle de nosotros, vivamos solo por la fe. Vivamos solo por la fe. Confiemos en la promesa de Dios. Confiemos en la promesa de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo en este mundo. Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Por eso, marchemos Bogim, volvamos a Gilgal. Confiemos en la promesa de Dios. Dios con nosotros para siempre. Amén.
Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.